Calakmul, por parte de la UNESCO, decretó un patrimonio mixto de la humanidad. Es mixto porque tiene dos componentes importantes. Uno, la cuestión de la naturaleza, y otro por nuestra cuestión cultural. En la cuestión de la naturaleza, porque es la reserva más grande de México de bosque tropical. Son 724,000 hectáreas, donde tenemos de los 5 felinos que hay en México, tenemos 4, desde el jaguar hasta el jaguarundi. Y tenemos tapir, que es pocas veces ya se conoce, y hasta también ha habido estudios que tenemos peces en las poquitas charcas que existen, peces en ese caso endogámicos. Tenemos una selva alta, depende, en algunas partes es perennifolia y en otros casos es caudicifolia. ¿Qué significa esto? Significa que hemos podido lograr sostener, en este caso, la biodiversidad en este caso de la selva, por la actividad que tratamos de cuidar. Por eso hay un límite entre la zona núcleo y la zona, en este caso, de amortiguamiento. Es tan así que es tan importante el Calakmul y toda la reserva, porque quizás algunos no saben que la mejor miel del mundo es la de Calakmul, que los alemanes, que son los principales acopiadores de miel, tienen ahí clasificado a la miel de Calakmul como la miel número 1, la miel base. Y de ahí la mezclan, la homogeneizan y la llevan. Hay gente que no conoce esto, pero es la polinización, la flora que ocasiona parte de la riqueza. Parte de este proceso del cuidar la tierra y el territorio y los recursos naturales hace que las actividades productivas que realizamos tienen el componente que a veces no lo conoce la gente. Tenemos más de 10 años impulsando todo lo que sería la producción agroecológica. No utilizamos en este caso químicos, usamos principalmente todo lo que es desde trampas biológicas, desde que usamos cuestiones de tipo tratando de reducir abonos verdes, biofertilizantes, bokashis, y tratamos de cuidar esta relación de identidad entre la naturaleza y la cultura. No podemos hablar únicamente de separar la naturaleza con nuestra cultura. Tenemos que hacer una relación intrínseca en la que nos permita ver a todos que es parte de nosotros mismos. Y cuidamos la ceiba porque que no es únicamente el mito del origen del inframundo y el supramundo y el mundo, sino es como parte de esta visión del cuidar nuestros recursos naturales, que es la vida cotidiana. Calakmul también tiene esta parte que se encuentran, en este caso los arqueólogos le llaman zonas arqueológicas y otras gentes le llamamos sitios sagrados, otros le llaman ciudades-estados, donde nos encontramos una diversidad de ciudades que están desde lo que se llama el río Bec. Bec en maya es principalmente el roble. Es porque es un árbol perennifolio y en este caso es uno de los árboles que nos permiten ubicar siempre que hay agua ahí, porque en este caso sus raíces son hacia abajo y nos permite siempre estar verde. En ese sentido, toda esta zona tiene una serie de, si los que no conocen, en este caso Calakmul, que fue fundada en este caso por Garra de Jaguar, principalmente el Esplendor, pues es la ciudad más importante de la región del Clásico Maya, en el que se hicieron el mayor número de estelas. Está rodeado de estelas mayenses, donde explican toda la historia y en ese sentido, y las relaciones tanto de ciudades como de conflictos con otros espacios, con otras ciudades como Tikal, o las relaciones con Mirador o con Caracol, o los mismos palancanos, o de Palenque. En ese sentido, el crecimiento que se va dando es una relación importante de ir ubicando que esta región tiene la cultura
la biodiversidad y en ese sentido la idea de ir tratando de cuidar. Siempre que se habla, y a veces yo combato mucho esta idea de que eran los mayas, y nosotros decimos, no, somos los mayas, Huellanone, vivimos, somos mayas. La mayoría de cuando comienzan a estudiar los arqueólogos y demás, ubican que la ciudad Calakmul fue construida realmente, que de dónde procedían, en este caso, los gobernantes, principalmente eran choles, y hoy viven actualmente choles. La mayoría de la gente que vive en Calakmul, el grupo, la población indígena mayoritaria son chol. Y después están celtales, también hay tzotziles, hay también la parte de maya yucateco, alguno que otro por ahí zoque, pero es la región mayense. Y esa es la parte de idea de que nos encontramos. Hay otras culturas, hay totonacos, tlaxcaltecas y demás. 26, digamos, pueblos indígenas hay ahí. En dos antecedentes, la mayoría de nosotros tenemos raíces de dos líneas. Una línea es la línea de la teología de la liberación, del trabajo que veníamos trabajando de comunidades eclesiales de base, y otros veníamos trabajando desde lo que es el cooperativismo. Por eso nace primero una cooperativa que está conformada y existe, Zacajel Timatiel, que es Nuevo Amanecer en el Campo, principalmente está en Chol. Nuestro origen se da principalmente por el problema de que, si bien tenemos la selva más grande, en este caso de bosque tropical, hubo 2 años muy consecutivos de no lluvia. Había en este caso una sequía muy fuerte, y en ese entonces pertenecíamos al municipio de Jopelchen. Para llegar a Jopelchen no había carreteras, pueden hacer en 2 horas y ya estamos en Jopelchen, pero antes era un día completo. Como era una zona principalmente habitada y poco poblada en la parte sur, y más bien poblada en la parte sur, casi nunca teníamos acceso a carreteras, a caminos, a nada. Entonces decidimos que después de 2 años que no había agua para nada, decidimos construir, en este caso hacer algo diferente, y se empezó con una peregrinación, un vía crucis desde una comunidad hasta llegar hasta Xpujil. Y en ese entonces, como no nos hacían caso, tuvimos que tomar la carretera. Duró 8 días la toma de la carretera, y nos obligó en este caso a que pudiéramos ser escuchados, que teníamos que buscar esa forma. Al final llegaron los 2 gobernadores, en este caso de Quintana Roo y de Campeche, se comprometieron con nosotros a que si éramos en esa actitud un poco paternalista, y aparte de que paternalista, soberbia, de decir que los indígenas no podíamos tener una personalidad jurídica, nos retaron a formar una personalidad jurídica. En ese sentido construimos a través de asambleas, reuniones y demás, lo que hoy se llama el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil. Este proceso que hemos construido, que lleva 27 años, no es lineal en su historia. Podemos entenderlo como una historia bueno, con datos, o también hay que entenderla como el proceso, que no es nada lineal. Se construye, sube, baja, pero siempre hemos mantenido una línea, la línea de la defensa del territorio. Y en ese sentido, nuestra línea va acompañada también del cuidado de la naturaleza. Y en ese sentido, fuimos la primera organización de toda la península que formamos lo que hoy se llamaba el CEFOINCA, que era el manejo integral del fuego. Cómo manejar el fuego para cuidar la naturaleza significaba, en este caso principalmente, que la siembra, las plantaciones tuvieran desde brechas cortafuego hasta el contrafuego, y esto nos permitió como la construcción. Por eso siempre hemos dicho que hemos cuidado la naturaleza, que va acompañada con un primer momento con el manejo integral del fuego,
un segundo momento con la idea de la capacitación sobre los derechos y de la identidad cultural. Por eso nos dedicamos mucho a qué es nuestra identidad cultural y estudiamos en este caso, el convenio 169 de la OIT, y luego, vinculado a esto, ¿cómo hacer que la frontera agrícola no se expanda? Pues uno es mejorando nuestros suelos. Y en ese mejoramiento de suelos hemos ido construyendo esto que le llamamos la agroecología. Y es como, el título es Sistemas de Producción Local. Hemos logrado un proceso de que con el mejoramiento de los suelos, hemos logrado que el precio, el volumen de producción suba. El volumen en lo regular son 900 kilos de maíz, nosotros hemos logrado hasta 1,5 toneladas. Pero ahí no se queda, hemos logrado mucho más. ¿Qué es ese mucho más? Tratamos de romper los intermediarios en la comercialización y en este proceso logramos que el precio del kilo del chile jalapeño, que se produce mucho, que estaba a 2.70 pesos, lo hemos logrado hasta 5 pesos. Es decir, y ese precio obliga a todos los intermediarios a subirlo, porque eso es lo que hemos hecho y impactamos, socios o no socios. La última registro que tenemos directos fueron 350 personas directas y indirectas de campesinos, 980 indígenas campesinos de productores en este caso. Entonces, en ese proceso hemos ido construyendo, y parte de la defensa de sostener la producción agroecológica, a producir la apicultura orgánica o ecológica, al conservar nuestra identidad cultural y tener esto, eso hace que defendamos nuestro territorio de distintas formas. Y una, como decíamos, es la capacitación. Algunos lo ven mal, pero es importante también definir una cosa. Algunas, no voy a nombrar los nombres de los partidos y de las personas, pero quisieron corporativizarnos, nos quisieron corporativizar, decían, si ustedes se pasan de este lado, no hay ningún problema, siempre y cuando ustedes haya esta relación como que somos el brazo, en este caso, de un partido. Nosotros nos hemos puesto porque entonces romperíamos la idea que tenemos de lo que es la libre determinación. Y lo que buscamos es la democracia participativa. Cuando nos dicen que qué hacíamos en el pasado, pues nosotros nos opusimos al Plan Puebla-Panamá y por eso no siguió el Plan Puebla-Panamá. En una comunidad en Los Ángeles se detuvo, en este caso, la carretera. Si tú vienes a nuestra región vas a ver que es casi una carretera muy grande que va desde el entronque que va a Chetumal hasta Caobas, hasta Los Ángeles. Ahí se cierra, porque ahí se taparó por la organización. Si nos ven, nosotros somos la primera y la única organización que ha ganado ahorita un proyecto de consulta, en este caso en la península, en contra de un parque solar. Logramos en este caso detener que la empresa SunPower, a través de su filial Vega Solar, detuvimos que se destruyeran 800 hectáreas. Y logramos en este caso que se hiciera una consulta diferente. Se llevó 2 años una consulta y no 2 sesiones como lo pensó, y por eso decimos que es una simulación lo que hubo el día 29 de noviembre y el 15 de diciembre del 2019. Porque cuando tienes la experiencia y el conocimiento, te das cuenta que una verdadera consulta lleva todo un procedimiento. No es nada más que yo llego y convoco a los comisarios ejidales y les digo que si quieren. Cuando nosotros revisamos y vimos todo lo que pasó ahí, lo primero que dijimos, oigan, y que el gobierno mismo lo reconoció y cambió inmediatamente el fondo de la reunión, ya no le llamó consulta, le llamó asamblea informativa. Inmediatamente, porque nuestro cuestionamiento de todos era, no es una consulta. En ese sentido, pues sí hemos sido fuertes, duros, en el sentido de decir que se tienen que hacer las cosas consultivamente de acuerdo al convenio 169 y otros temas que se vinculan. Y aquí dejo una cosa muy importante.
Mucha gente y algunos gente de Calakmul cuando nos dicen, es que hay gente de Calakmul que sí está de acuerdo. Sí, sí, está mucha gente luego de acuerdo con el supuesto Tren Maya, pero porque no tiene información. Cuando nosotros comenzamos a solicitar información y cuestionamos que nos deben de explicar los impactos a corto y a largo plazo, los impactos y las medidas de mitigación y la EVIS, la evaluación de impacto social, y no nos responden, lo único que nos dicen que se va a ir construyendo, que es un programa, que es un plan, entonces te das cuenta que existe un manejo de la información de manera inadecuada. Y que en ese sentido, lo primero que tenemos que hacer es apropiarnos de la información para tomar una decisión, que en ese sentido es parte de la consulta. Yo puedo dar mi consentimiento, no mi consentimiento, si estoy bien informado. Y además, si conozco mis derechos, tanto a corto y a largo plazo. Nosotros hemos cuestionado y hemos revisado, porque el CRIPS, y aquí lo dejo claro, el CRIPS no es únicamente está en Calakmul. Hemos ido, cada vez hay más compañeros en distintos lugares que se nos acercan, desde Candelaria, Escárcega, Yucatán, y que estamos luchando y que estamos viéndonos en este proceso. Por eso, ante estas circunstancias de la falta de información, claridad y no visualización, y luego el mal manejo que se dio en las regiones de Candelaria, Escárcega, con este despacho jurídico que se llama Barrientos y Asociados, que hizo un fraude, nosotros decidimos parte de todo esto, un amparo. Le presentamos un amparo acompañados de otro organismo que es muy pegado a nosotros, DIMO, Diálogo y Movimiento, y presentamos amparo, que hasta ahorita es uno de los amparos en el que se sigue sosteniendo, y en este caso se tiene la suspensión definitiva. No sentencia, eso lo decimos claramente, es un juicio, y estamos en los dos niveles, estamos en el nivel de primera y en el tribunal colegiado. Y en ese sentido presentamos nuestras quejas porque la suspensión que nos dieron fue únicamente muy localizada, y presentamos no nomás de Calakmul, personas firmaron el amparo, sino de distintos lugares. Por eso decimos que esta es la defensa del territorio. Que primero hay que visualizar que el tren no es únicamente las vías, no es únicamente la estación, sino que detrás de esto hay todo un proceso que le llaman las famosas polos de desarrollo. Esto va a generar un conflicto mucho más fuerte y va a cambiar la generación de esto. Como ejemplo, lo primero que yo les he preguntado, y no nomás yo, sino mucha gente, es, díganme si la carga turística de la región son 400 personas diario, y ustedes quieren ponernos 8,000 personas diario, todas estas 8,000 personas requieren diariamente agua, comida, baños. ¿De qué servicios? ¿Dónde están los servicios que van a generar y quién los va a tener? Si no tenemos agua nosotros, menos ahora con 8,000, ¿a dónde va a ir el agua? ¿A los hoteles? ¿Hacia dónde? Entonces, el primer impacto, y luego cuando nos dicen que estas polos de desarrollo van a ser 50,000 personas, wow, nosotros decimos, esto va a impactar mucho más la agricultura, el campo, la producción, la generación de fuentes de empleo, nos va a generar una colonización de empleados. Los jóvenes van a querer irse a trabajar con un salario seguro y no viviendo de la idea del campo. Y eso va a generar conflicto y modifica totalmente el panorama de la región. Ahora nosotros decimos por eso que estos impactos que pueden provocar van a acabar con la apicultura, van a acabar con todo lo que estamos haciendo. Porque además hay que dejarlo muy claro, es el ejército el que se va a beneficiar. A nosotros cuando nos dijeron al principio, ¿saben qué? Van a ser socios, no vendan sus tierras. Y hoy nos dicen en los contratos, es expropiación. Y expropiación. Y además la obra la va a generar, en este caso la va a hacer el ejército. Segundo, va a administrar. Y tercero, todo va al fondo de pensiones del gobierno, del fondo de retiro de los jubilados del ejército. Va a haber muchos impactos de todo tipo, desde culturales, y lo que tememos nosotros mucho, y eso lo ves en todas las comunidades, es la inseguridad, lo que genera un polo de desarrollo, como piensan,
que hay mucho narcotráfico. Nosotros ya pasamos varios hechos en relación a esto. Uno, pues que fuimos objeto de robos, nos robaron nuestros equipos. Principalmente está muy claro que se llevan nuestro equipo de cómputo financiero, el token, chequeras y todo esto que es la parte financiera, y después aparecen por ahí informes en las mañaneras. Entonces uno dice, ¡guau! Estamos ahí. Y luego, pues yo y otros compañeros hemos sido amenazados en llamadas fuertes. Otro es que de alguna manera implícitamente ha habido una campaña en contra del CRIPS, primero formando grupos que se dicen pro-tren, pero que su posición es más bien enfrentamiento, que no les hemos hecho caso y que están ahí. En ese sentido es uno. El otro es que han provocado y han hecho acciones como de ir a pedirles a nuestros compañeros y ofrecer recursos para que se desistan de los amparos. Entonces, esta campaña es muy fuerte, por eso decimos que el informe que presenta el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, nos permite ubicar y ver que no somos los únicos que está pasando este problema de la defensa del territorio y de los recursos naturales, sino que existen en distintas partes del país y que tenemos que unirnos, que tenemos que buscar la visualización de apoyarnos mutuamente. Un municipio indígena como el de Cherán, donde debería de prevalecer no los partidos, sino debería de prevalecer principalmente la cuestión de la libre determinación a través de ser un municipio indígena.